Entonces en la imagen tenemos la subunidad 30S con la streptomicina enlazada a la subunidad 30S. Esta es la subunidad ribosomal 30S que contiene RNA ribosomal, por eso que se ven estas doble hélices. La estructura del ribosoma es una estructura híbrida compleja donde tenemos material genético catalítico. Bien, entonces busquemos la molécula. Vamos a venir acá donde están los ligandos y nosotros queremos ver a nuestra streptomicina. Perfecto, esta sería entonces la estructura de la streptomicina enlazada al sitio activo. Vamos a pulir un poquitito la imagen. ¿Cómo lo ven mejor? ¿Con fondo claro? ¿Con fondo claro tal vez se va a ver mejor? Ya centramos entonces en torno a la streptomicina. No. Por acá. Y ahora vamos a mejorar la visualización. Bien, entonces en color amarillo, puentes de hidrógeno, en color rosado, interacciones iónicas entre, por ejemplo, en este caso, el grupo, ¿cómo se llama este grupo con estos tres nitrógenos que están acá? Guanidino, muy bien, haciendo puentes de hidrógeno con los grupos fosfato del RNA ribosomal, subunidad 30S, y también haciendo interacción iónica, esta línea de color rosado, con los grupos fosfato. Lo único que no tenemos en este caso en particular es el punto de enlazamiento covalente, que lo más probable, siendo esto streptomicina, ¿cuál va a ser el punto de enlazamiento covalente más probable? El grupo funcional aldehído. Recordemos que esto tenía un aldehído, entonces ese aldehído en algún punto se va a conectar covalentemente. ¿Por qué acá no está covalentemente enlazado? Porque si vemos en la imagen 2D, si lo buscamos, se encuentra como hidrato. Ahí está el aldehído, lo estoy señalando con el cursor. Y hidroxilo unido a carbono, hidroxilo unido a carbono, eso es un hidrato, está hidratado por el agua del medio, por eso que no está enlazado en esta imagen cristalográfica covalentemente. Esto es la imagen cristalográfica real, esto no es una simulación. Entonces vemos la gran cantidad de enlaces de hidrógeno que forma esto con el RNA ribosomal con la subunidad 30S. Y debido a esa gran cantidad de enlaces de hidrógeno y también de interacciones iónicas, por ejemplo, acá está el amino metilado, este que está acá al final. Entonces acá tenemos esta L-glucosamina de la derecha, tiene ahí un amino terminal que está también estableciendo una interacción iónica doble hacia dos grupos fosfatos del RNA ribosomal, más un puente de hidrógeno. Entonces, tan fuerte el enlazamiento que esto no va a salir de acá, va a quedar enlazado de manera permanente. Veamos las interacciones en 2D. Entonces, en dos dimensiones, tendríamos que buscar ahora la molécula. ¿Qué nombre tenía esto? Vamos a cerrar acá. La que estaba marcada. En la 5 y 0. ¿Ok? Veámosla en 2D acá. Ahí está, entonces eso es lo que estamos viendo. Tenemos una serie de bases nitrogenadas en color gris del RNA. Tenemos aminoácidos también de la parte proteica del RNA ribosomal. Es un complejo macromolecular. Y tenemos que los grupos guanidino, por ejemplo, hacen interacciones iónicas y puentes de hidrógeno a los grupos fosfatos de diversas bases nitrogenadas. Lo mismo este otro grupo guanidino. Puentes de hidrógeno e interacción iónica, puentes de hidrógeno e interacción iónica, puentes de hidrógeno con hidroxilo. Tenemos finalmente acá la parte donde está el aldehído, que ese cuando esté como aldehído sin duda alguna va a ser atacado y enlazado covalentemente a alguna de estas lisinas que están en la cercanía, en el entorno. Ahí se va a producir una unión covalente, una lisina reaccionando con un aldehído se transforma en una base de Schiff.
o sea, una imina que posteriormente se reduce a una amina alquilada. Bien, entonces ahora volvemos al apunte y dice acá antibióticos aminoglicósidos representativos con un anillo 2-deoxistreptidina. El anillo 2-deoxistreptidina que se menciona acá, el 2-DOS, es el anillo que no es azúcar, o sea, el anillo de tipo, entre comillas, ciclohexano. Entonces dice que el anillo DOS y la numeración se destaca en azul y café respectivamente. Y la sustitución por el grupo AHB, o sea S4-amino 2-hidroxibutanoil, se muestra en color rojo. Ya vamos a ver la importancia de esto. Miren, por ejemplo, veamos acá la neomicina B. Neomicina B en R1 debe tener un grupo amino, o sea, acá en la porción terminal, R1 ahí termina con amino. R2, neomicina B, un hidroxilo. R3, un hidrógeno. Acá, o sea, este nitrógeno no está protegido por una cadena, no está asilado, en otras palabras. Y tenemos esta numeración, carbohidrato 1, 2 deoxi, carbohidrato, o sea 2, carbohidrato 3 y carbohidrato 4. Tenemos 4 estructuras interconectadas por enlace glicosídico, aunque no se le puede llamar en estricto rigor glicosídico a la unión, en este caso del ciclohexano 2 con el carbohidrato 3, la furanosa con el ciclohexano. Eso sería una unión, simplemente una alquilación, por así decirlo, del oxígeno anomérico de la posición 1. Entonces, ese grupo es importante, ahí dice 4-amino, 2-hidroxibutanoil, 4-amino, si nosotros numeramos esta cadena, 1, 2, 3, 4, en la posición 4 tiene un amino, 4-amino, 2-hidroxibutanoil, porque tiene 4 carbonos la cadena en total. Eso funciona como una protección para impedir que el grupo amino se degrade metabólicamente. Otro ejemplo donde también añadimos un impedimento estérico relevante, vamos a las gentamicinas a la derecha. Tenemos que el grupo amino del carbohidrato 3 está completamente alquilado. Y las gentamicinas entonces son una mezcla donde R1, acá en esta posición, puede ser metil o puede ser hidrógeno, y R2 puede ser un amino metil, un amino o un hidroxilo. Entonces hay una gran variabilidad estructural posible. Pregunta, ¿cuál de estos tres es el más hidrofílico? Así vean lo genérico, obviamente no podemos hacer el análisis aquí con todos los sustituyentes posibles, pero así tal como están dibujados, olvídense de los R's, viendo lo que ahí está presente, los grupos funcionales ahí presentes, ¿cuáles estimarían ustedes que son los más hidrofílicos? ¿Cuál es el más hidrofílico de los tres? El que sea más básico, o sea, el que sea más protonable, el que esté más positivo, APH 7, el de la derecha. A ver, acá tendríamos 1, 2, 3. El del centro, ya. El primero, ya, a ver, tenemos todas las opciones. A ver, de la derecha, primero, 1, 2, 3, 4. Ya, el del centro, 1, 2, 3, 4 también. Entonces tenemos un empate. Si me salto uno, ahí me avisan. Y el primero, 1, había uno ahí al final, 2, 3, 4, 5. Entonces ese ya solito ahí como está tiene una carga positiva más y eso inmediatamente lo hace más soluble a pesar de que tiene un anillo extra, pero como tienen tantos oxígenos compensan y son tremendamente solubles. Segunda pregunta de aplicación. Ahora los tenemos clasificados por generaciones y con esto vamos a hacer la primera pausa. ¿Cuál de estos 4, tal como están ahí, sería el más lipofílico? A ver, la cantidad de anillo en estos tres casos, canamicina,
divecasina, arbecasina, 2-hidroxiarbecasina. La cantidad de ciclos es la misma. La cantidad de aminos va a cambiar y la cantidad de hidroxilos va a cambiar. Entonces, si contamos primero los grupos aminos, tenemos ya 1, 2, 3, veamos al tiro, aquí tenemos 4, y ustedes dicen que la arbecasina, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ya, luego la divecasina, 1, 2, 3, 4, 5, 1, también 2, 3, 4, 5, ¿ok? La arbecasina, dice usted. La arbecasina, ya porque tiene 4 grupos hidroxilo. A ver, pero el primero tiene 4 grupos aminos solamente y tenemos 3, 4, 5, 6 hidroxilos. Acá tenemos 3, 4, 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y dado que hay un nitrógeno más, se vuelve tremendamente más hidrosoluble. A mí me daría la impresión de que el primero es un poco más lipofílico, ¿ok? Porque ya, claro, eso también, sí, eso es verdad, ya de que hay una cadena. que- Ya, o sea que la cantidad de carbonos extra, ¿no es cierto?, se neutraliza con el grupo amino positivo. Puede ser, sí, tiene sentido. Y en ese caso tendríamos, por así decirlo, como un empate técnico entre claro, exactamente. Y probablemente, como hay un poco menos hidroxilo, sea la arbecasina, sí, tiene bastante sentido el análisis. Muy bien. ¿En qué entonces se traduce tener una mayor o menor generación? Bueno, vamos aumentando de generación cuando vamos mejorando la estabilidad a la degradación enzimática bacteriana. Entonces aumentamos en generación, lo que aumenta generacionalmente, aumenta la resistencia a la degradación bacteriana. Ustedes dirán, ¿y el espectro de acción cambia? Sí, sí, claramente podemos también decir de que generacionalmente hay esfuerzos para que el espectro mejore, pero fundamentalmente el objetivo es ir mejorando su resistencia frente a la degradación bacteriana. La bacteria tiene distintas enzimas que modifican ciertos grupos funcionales, arruinando el efecto del antibiótico. Entonces, ¿cuál es la razón de ser? Que, por ejemplo, la canamicina, que tiene hidroxilo en posición 3' y 4', ¿cuál es la razón de ser que esos hidroxilos hayan sido eliminados en, por ejemplo, la divecasina de segunda generación? Porque acá no están. Entonces, si destacamos eso, no hay hidroxilo y no hay hidroxilo porque son puntos de degradación enzimática. Por eso fueron eliminados. ¿Ok? Entonces, la razón de ser es otorgarle resistencia frente a las enzimas que lo degradan. ¿También el espectro puede cambiar? Claro que podemos modificar el espectro, pero aquí la razón principal es aumentar su resistencia a la degradación, ¿ya? Y el espectro nunca se va a expandir hacia bacterios anaerobios, ¿ok? Entonces, uno de los puntos flacos de los aminoglicósidos es que son ineficaces, son muy ineficaces contra bacterios anaerobios. Los anaerobios son los que no ocupan oxígeno en su metabolismo. ¿Ok? Y de hecho hay bacterias híbridas que se llaman facultativas que a veces activan el metabolismo anaerobio bajo ciertas condiciones y ahí se hacen resistentes al metabolismo, al ataque, perdón, de los aminoglicósidos. Ya, veamos otro cambio que haya sucedido, tercera generación. Bueno, lo que más llama la atención es que recién, en el caso de la arbecasina, estamos incorporando esta cadena larga. Entonces toda esta cadena ahora está protegiendo, ¿qué cosa? El grupo amino. Entonces este amino que estaba libre en los dos primeros casos, ahora está protegido, está asilado, transformado en una amida. Lo mismo ocurre con la cuarta generación. Pero veamos algún otro cambio que haya sucedido desde el...
Ya, perfecto. Ya, entonces, si empezamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? No había grupo hidroxilo y ahora sí tenemos un grupo hidroxilo extra dentro de la estructura que favorece interacciones favorables con la subunidad 30S, pero que además tiene que estar demostrado que no sea un punto de degradación metabólica, sino para qué agregar ese hidroxilo justo en esa posición. Entonces, es ahí la razón de ser del incremento generacional. Bien, algunas características, esto después lo pueden leer en detalle en sus casas, en el apunte, pero destaquemos algunas cosas. Dice ahí mecanismo de acción, ya vamos a destacar que son bacteriostáticos. ¿Okay? Vamos a escribirlo, reducir un poquitito el trazo. El mecanismo de acción es principalmente bacteriostático. Aunque se ha visto que a altas dosis pueden llegar a ser bactericidas. A ver, si vemos eso aquí rapidito, en alguna parte donde lo destaquen. Aquí al final, ojo ahí, dice bactericida, ojo, pero dice a altas concentraciones. ¿Okay? Entonces, principalmente, el mecanismo de acción es bacteriostático, pudiendo llegar a ser bactericida a altas concentraciones, las cuales se buscan evitar por los efectos de toxicidad que ya explicamos. Bien, ¿por qué es tan importante que sean positivos? Porque al ser positivos, nótese esto, se adhieren electrostáticamente a la superficie negativa que tienen las bacterias en su exterior. Entonces las bacterias expresan hacia afuera lipopolisacáridos negativos con ácidos carboxílicos, por ejemplo, ahí dice lipopolisacáridos, muchos de ellos con carboxilatos que van a estar con carga negativa, y eso va a atraer electrostáticamente al aminoglicósido. ¿Qué más? Bueno, el aminoglicósido se adhiere a la bacteria causando una alteración en esta, o sea, se altera la permeabilidad de la membrana. Bueno, ¿y qué significa eso? Si la permeabilidad de la membrana se altera, dice acá que eso promueve que el antibiótico sea absorbido al interior de la bacteria y también otras moléculas. ¿Qué cosa antagoniza el efecto de un aminoglicósido? El que hayan otros cationes compitiendo por la superficie, como por ejemplo elevadas concentraciones de magnesio. Entonces sería bueno suplementar a una persona con altas concentraciones de magnesio. No, porque eso va a competir por el aminoglicósido, que también es positivo. También, sí, también va a interferir. Sí, esa también es una buena observación. Ok, bacterias gram positivas, básicamente lo mismo, también expresan lípidos negativos hacia afuera y también va a haber una adhesión electrostática hacia esos lípidos negativos. Por otra parte, podemos combinar los aminoglicósidos, ahí donde dice sinergia, podemos combinar los aminoglicósidos con antibióticos como penicilinas o como glucopéptidos. Entonces acá se menciona penicilinas o glucopéptidos, como por ejemplo vancomicina. ¿Por qué? Porque tienen un mecanismo de acción diferente, no es el mismo, se ha visto sinergia. Y eso ha permitido entonces que podamos utilizar menos dosis de aminoglicósido. Ejemplo, si usted administra una alta dosis de penicilina, lo que dice acá, por sobre su concentración mínima inhibitoria, y no va a haber ningún problema porque son bastante inocuos, eso nos va a permitir ocupar bajas concentraciones de aminoglicósido, reduciendo de esa manera la toxicidad ¿de quién? Del aminoglicósido. ¿Dónde estamos un poco sonados en los efectos adversos? Si tuviésemos que combinarlo con vancomicina, porque recuerden que los glucopéptidos también son ototóxicos y nefrotóxicos, entonces ahí no hay mucho que hacer. Ya el efecto adverso, lamentablemente, no hay mucha forma de reducirlo en esos casos. ¿Qué más podemos destacar? Que el ingreso a la bacteria depende de un metabolismo dependiente de oxígeno. Por lo tanto, bacterias que no ocupen oxígeno no van a absorber
el aminoglicósido adecuadamente. Es por eso que los aminoglicósidos son activos en bacterias con metabolismo oxidativo normal, no en bacterias anaerobias. Son activos en bacterias aerobias. Y como último punto, dice acá, se unen irreversiblemente a la subunidad 30S. Eso hace que tengan un largo efecto posantibiótico, como dice acá al final, generando errores de lectura en el RNA mensajero, a través del tiempo. Y a altas dosis, lo último, ya lo habíamos mencionado, a altas dosis pueden llegar a ser bactericidas. Bien, esos son puntos entonces relevantes a destacar. Respecto al ingreso a la bacteria, aquí hay algunos artículos de revisión, se deja ahí la referencia para que lo puedan descargar. Dice, se ha propuesto que los aminoglicósidos penetran aeróbicamente bacterias en crecimiento en 3 etapas consecutivas. La primera etapa es no dependiente o es un enlace no dependiente de la energía del aminoglicósido positivamente cargado a fosfolípidos cargados negativamente, polisacáridos y proteínas exteriores de membrana en gram negativos, y a fosfolípidos derivados de ácido teicoico en gram positivo, que también van a estar negativos. Entonces la primera etapa es nada más que una fuerte adhesión electrostática, se pegan en grandes cantidades por fuera de la bacteria debido a que son positivos. Dice, se cree que la unión de los aminoglicósidos resulta en el desplazamiento de magnesio o calcio. Ahí está la pregunta que me hacía del calcio. Entonces, si llegan los aminoglicósidos, desplazan al calcio, desplazan al magnesio. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir daño de la membrana externa, aumentando la permeabilidad de la membrana. La membrana de la bacteria, en otras palabras, se vuelve más permeable. Entonces, ahí tenemos una segunda fase de desplazamiento de iones positivos de magnesio o de calcio. Por lo tanto, no es favorable coadministrar calcio o magnesio cuando se está en un tratamiento con aminoglicósidos. Después viene una fase, como dice acá, la captura o el ingreso del aminoglicósido durante una fase dependiente de energía. Entonces aquí tenemos un ingreso, una fagocitosis, por así decirlo, del aminoglicósido hacia el interior. Y es por eso que los anaerobios no va a ocurrir, son intrínsecamente resistentes a los aminoglicósidos. Si no tenemos una fase de ingreso, de captura, de fagocitosis dependiente de energía. Y esa fagocitosis, acuérdense que ocurre por proteínas de transporte que se mueven e ingresan las moléculas al interior, pero para hacer ese movimiento se consume energía. La bacteria no tiene una boca con la que come, sino que son proteínas de transporte. Y para culminar ya este primer módulo, acá mostramos ahora los mecanismos de resistencia. Dice, varios mecanismos de resistencia se han propuesto para la resistencia de estos antibióticos. Estos incluyen disminución de la captura y acumulación, modificación del target ribosomal, o sea, tener un ribosoma mutante, el flujo del antibiótico, eso sería una expulsión activa del antibiótico hacia afuera, y la más importante de todas, modificación enzimática del aminoglicósido por AAC, aminoacetiltransferasa. Entonces, si buscamos, por ejemplo, en el caso de la kanamicina, donde dice AAC, ejemplo, en este grupo amino que tenemos acá abajo, 2' en la numeración, significa que una enzima transferasa acetila ese grupo amino, inactivando el antibiótico. He ahí la razón por la cual antes que la bacteria lo haga, nosotros incorporamos un grupo que va a ser biológicamente activo, acetilando con un derivado de ácido butanoico, de 4 átomos de carbono. La cadenita que veíamos en el amino, ¿lo recuerdan? Era justo en ese punto, porque ese punto es atacado por aminoacetiltransferasas. Segundo, fosfatación. ¿Por qué? Aminoglicósido fosfotransferasa, la incorporación de fosfatos dentro de la estructura. ¿Qué pasa si se le pegan grupos fosfato a la estructura? ¿Cuál va a ser la carga del antibiótico? Los fosfatos, ¿qué carga tienen? Negativa. ¿Va a neutralizarles la carga positiva o los va a volver negativos de hecho? O sea, neutraliza la carga positiva haciéndolos con carga neta cero, o bien, si que está polifosfatado, que haría con carga neta negativa.
haciendo que pierdan efecto. Enzima APH significa aminoglicosio fosfotransferasa. ¿Dónde entonces vamos a encontrar esta enzima actuando? En grupo hidroxilo. Ejemplo, acá podemos destacar, ahí tenemos APH, posición 3', esa de acá. Entonces podemos destacar ahí que ese sería un punto de ataque por una enzima fosfotransferasa, o sea, un punto de anclaje a un grupo fosfato que le altera, le añade una carga negativa ahora al aminoglicosio en ese punto en particular. Ejemplo, la streptomicina, también tenemos ahí APH, dice ahí, en esta posición, ese grupo hidroxilo. Entonces, hay diversas enzimas para las distintas posiciones. Y el último, aminoglicosio nucleotidil transferasa. ¿Qué significa eso? Significa la incorporación de un nucleótido conectado covalentemente al aminoazúcar, o sea, una base nitrogenada. Se le incorpora una base nitrogenada en la estructura, ANT, por ejemplo acá, en donde está el oxígeno, covalentemente se conecta una base nitrogenada. ¿Sí? Una adenina, timina, citosina. Entonces, una base nitrogenada en alguna parte. Aquí nucleotidil no define cuál. Pueden ser 4 bases nitrogenadas diferentes, ¿ya? ANT, busquemos, este sería un punto. Aquí también hay otro, como pueden ver, o bien pueden ser los hidroxilo tanto para una enzima, sustratos de una enzima, como sustratos de otra enzima. Entonces, la forma de bypassear ese problema es modificar esos puntos que sabemos que van a ser modificados por enzimas.